Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Puro Vicio, Cine y Literatura. Hoy nos acompaña Fernando Genovés, doctor en filosofía, ensayista, crítico cinematográfico. Sin embargo, el tema que nos va a ocupar hoy no es de cine, a pesar de que este sea un canal de cine y sin duda alguna nos lo pasaríamos muy bien ambos hablando de películas, pero vamos a hablar de un tema mucho más acuciante y que nos interesa a todos. Vamos a hablar de su último libro, El virus enmascarado, que es sin duda alguna uno de los libros más penetrantes y más interesantes que han salido para hablar de la situación mundial que estamos todos viviendo. Un libro sin pelos en la lengua que de alguna forma viene a completar la labor que Fernando Genovés ya venía haciendo con su blog Libre Pensamientos. Voy a dejar el enlace tanto del blog como del libro en Amazon de la descripción del vídeo. Es un libro en formato digital, sin duda alguna vamos a hablar del formato digital, pero antes que nada, por comenzar a preguntarle a Fernando, que como ya digo es colaborador en algunas de las revistas de filosofía más prestigiosas de España, como Claves de la Razón Práctica, dirigida por Fernando Sabater, El Caltoblepas, una revista muy cercana a Gustavo Bueno y a sus discípulos, o Revista de Occidente, que es la gran revista de filosofía en España, fundada por Ortega y Gasset. Bueno, pues la primera pregunta, hablando de ese libro, del virus enmascarado, es sobre la plaga política, no la sanitaria, sino la política que supone este virus, al que y usted habla de o tú hablas de un totalitarismo pandémico, Fernando. Sí. Bueno, pues buenos días o buenas tardes y gracias por estar aquí. Estoy encantado. Has dicho la plaga política. Cuando hablamos del ámbito total de lo que está ocurriendo, creo que habría que hablar de la plaga política y social y económica, es decir, porque precisamente es un totum revolutum, es decir, lo que se está produciendo, y quizá el problema sería de simplificarlo exclusivamente con el tema de la política. Probablemente surja a lo largo de la conversación quién está detrás, o lo mejor, ¿no? Si es que realmente lo está, cosa que yo creo, no sé los nombres, pero sí. Pero la tendencia que se ve normalmente es, como siempre, además es una costumbre que es bastante española, de que la culpa de todo la tiene el gobierno. Y entonces esto creo que es un tema que convendría dedicar una cierta atención, y es que un acontecimiento de carácter global, un gran fraude mundial, una gran mentira de tipo global, la mayoría de la población que entra en la cuestión, que es escasa, también, lo que normalmente cruzan de acera, vamos a decirlo así, cuando surge la cuestión lo cambian de conversación, pero enseguida lo llevan a un terreno de la política. Claro, es que este gobierno y probablemente otro elemento que viene a hacer más complicado el tema que tenemos es que tampoco hay división política al respecto, sino unanimidad política. Se ve en España y se ve en la mayoría de países del mundo, donde el conflicto en todo caso es una guerra civil. Lo que está ocurriendo es una guerra civil, es una nueva guerra mundial, pero que desde un tiempo ya, desde el siglo XX prácticamente, ya los acontecimientos son de guerra civil. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial es una guerra civil europea y luego mundial. Cuando tiene este carácter de tipo global y mundial, reducirlo a una pelea de partidos, a una pelea de tendencias, creo que es una manera de no entender realmente la gravedad de lo que está pasando. Por cerrar un poco mejor este punto, lo comento en el libro, y he citado ahora las guerras mundiales, está el Holocausto, como ejemplos, muestras de
de lo que es la catástrofe en la humanidad, en la historia de la humanidad, yo creo que nos estamos, enfrentando. Ojalá no nos estuviéramos enfrentando, ¿no? Pero estamos afrontando lo que creo, por lo que ya llevamos, la mayor catástrofe de la historia de la humanidad. Entonces, creo que el tema es muy serio. En tu libro, bueno, yo creo que hay algo esencial que te distingue de todos aquellos que han denunciado lo que muy pocos están denunciando. Es decir, que si hay un reducto, casi como aquello de Asterix y Obelix, ¿no? De la pequeña aldea de resistencia al Imperio Romano, pues si trasladamos eso a lo informativo, dentro de esa pequeña aldea, lo que te diferencia de otros que puedan más o menos hacer esa misma denuncia es la pulcritud terminológica, que es un rasgo esencial de toda filosofía que se precie, de toda literatura que se precie, que tú haces. Y en tu libro es un apartado muy importante, también lo es en tu blog, el tratar de no utilizar pues el lenguaje de los vencedores o el lenguaje que se impone desde los medios de comunicación y tratar de llamar a las cosas por su nombre, por decirlo muy claramente. ¿Cómo nos puedes un poco explicar esta labor que haces de pulcritud terminológica con respecto a la pandemia, al globalismo, al nuevo orden mundial, etcétera? Pues esta idea la resumo en el título de un capítulo del libro, que está inspirado en una máxima de Marco Aurelio, y que es que si no quieres ser como ellos, no hagas lo que hacen ellos. Y el tema de nuestro tiempo, el tema, por decirlo en el sentido de Ortega, es precisamente la gran confusión que hay en los términos a la hora de situar el problema. Los ataques a la libertad, como es este, los que se ha comparado con las utopías de 1984, etcétera, etcétera, la neolengua, todo proceso de dominación, eso ya lo sabemos, comienza por el control del lenguaje. El control del lenguaje. Yo tengo la sospecha de que los aparatos de propaganda que están detrás de esto, detrás de este ataque, detrás de esta invasión, que es lo que está ocurriendo, los aparatos de lenguaje están simultáneamente componiendo su propio discurso y señalando las señales del discurso posible de los críticos. No sé si consigo explicarlo. Es decir, cuando realmente hay muchos, están los medios de comunicación, que quizás es otro ejemplo del volumen del problema que realmente tenemos delante. Es decir, que son las universidades, que realmente hay un gran equipo que ellos llaman de expertos, que de expertos no tienen nada, es decir, son de cantamañanas, es decir, de oportunistas, es decir, que repiten cuatro consignas, pero esto es lo que cala, es decir, que nos quieran, por ejemplo, hacer utilizar un lenguaje político, que nos quieran meter frases como élites, como la conspiración, que quizás podemos tener. Claro, es que los conspiracionistas, los negacionistas, por lo cual es un término más malvado como todo lo que hay aquí, es decir, lo que es comparar la crítica a esta invasión con el holocausto judío. Entonces, creo que en este tema hay que estar muy atentos, y empezar precisamente por, si no quieres ser como ellos, no hables como hablan ellos, o que nos hagan decir lo que ellos quieren que digamos. Citabas a Marco Aurelio, al que le has dedicado un texto hace ya unos años, de 2013, si no me equivoco. Bien. Otro de los capítulos muy interesantes de tu libro, de tu último libro, El virus enmascarado, es sobre la utopía, que es quizás el capítulo que esté más en conexión con tus libros anteriores, que no estaban tan volcados sobre este tema, sino con temas como el dinero, la solidaridad,
de crítica con ese concepto. ¿Cuál es tu visión sobre la utopía? Por cierto, citabas a Orwell, comienza tu libro además con una cita de Orwell y otra de Junger, pero bueno, una de Orwell de 1984, pero volviendo a la utopía, ¿cuál es sobre todo tu visión de esta idea de utopía? Que es verdad que términos como nueva normalidad, como reconstruye mejor, etcétera, parece que nos hablan de una utopía, sí, ¿no? De un mundo nuevo, de un hombre nuevo. Claro. Sí, la pregunta es muy, muy inteligente y muy a cuento. Es que precisamente el engaño está ahí. Es decir, fíjate, lo que hablábamos sobre la precisión del lenguaje. Utopía o distopía. Es como cuando se habla de neoliberalismo. Neoliberalismo, y utilizando de Schopenhauer, cuando decía, ¿y quién es ese mozo? Es decir, ¿quién es ese mozo? ¿Qué es eso de neoliberalismo? Es decir, este es un término que han inventado los enemigos de la concepción liberal precisamente para crear ese tipo de confusión. Toda utopía es negativa. Toda utopía es negativa. Es decir, entender la utopía como algo positivo, como un mundo que hay que construir positivamente, y para ello inventan el concepto contrario de la distopía, que es la utopía mala, ya es entrar en un juego en el cual estamos perdidos. Porque no hay ninguna utopía correcta, no hay ninguna utopía fiable, no hay ninguna utopía que hable en favor de la libertad. Las utopías son construcciones de tipo racional o más bien irracional, es decir, son construcciones de una mente enferma, es decir, enferma en el sentido intelectual del término, de una mentalidad resentida. Y las sociedades libres, los que nos hemos formado y seguimos en una tradición de tipo liberal, sabemos de que las sociedades hay que dejarlas a la propia iniciativa de los ciudadanos, al propio movimiento, a la propia espontaneidad. Es decir, lo que no se puede hacer, por decirlo de otro modo, es replicar a esa nueva normalidad que deberíamos evitar repetir las expresiones suyas, no caer en su juego, no aceptar precisamente de que estamos en contra de ese mundo que quieren construir, porque nosotros queremos construir otro mundo. Pero los espíritus libres, los hombres libres, no queremos construir ningún nuevo mundo. Queremos que el mundo siga su marcha, siga la marcha que los individuos, con sus interacciones, con su libre comercio, con la libertad, en definitiva, de encuentro, con la libertad de expresión, surjan. Y los mecanismos que tengan de autocorrección, pero, resumo, no replicar a una... porque ¿quién está, la trampa, ¿quién está en contra de una normalidad donde además se dice que todo va a ser gratis y todo va a ser fantástico? ¿Quién va a estar en contra? Además, algo que puede producir sospecha, esto no lo diría un camino duro, es que lo que llama la atención de lo malévolo de este movimiento, es decir, de la maldad que hay aquí, es que, a diferencia de cuando ocurre una calamidad natural, una catástrofe, es decir, incluso los enemigos de la libertad, aunque solo sea por propia escenificación, utilizan un lenguaje serio, ponen cara de circunstancias. Llama la atención que todo esto se hace con una absoluta alegría. Es decir, todo esto es fantástico. Es decir, todo esto es para el bien de todos. Y se habla de los miles de muertos casi como una conquista. Hemos llegado ya a los 15.000 muertos. Es decir, esto funciona.
ya digo, esto es de una malevolencia y de una maldad que realmente no es, repito, para tomarlo a broma. Y sobre todo, ya digo, no caer en su juego, repitiendo sus palabras, utilizando su discurso y entrando en su discurso, sino replicando con otro tipo de discurso. Sobre esa celebración, siempre además utilizan de paliativo, ¿no? Cuando se ven un poco arriba, utilizan de paliativo la gazmoñería, es decir, el ser muy cursi como contrapunto a ser muy frío y estar muy encerrado dentro de las cifras, lo cual a veces casi es más horrendo, ¿no? Precisamente una circunstancia que se da cuando, digamos, los que tenemos esta visión crítica, por decirlo de alguna forma, o los que tienen una visión más integrada y les parece que todo lo que está ocurriendo pues es tal cual lo que se cuenta en la televisión, etcétera, es que parece que son personas que viven en un mundo distinto al nuestro, que nosotros vivimos en un mundo distinto al de ellos. Evidentemente un símil clásico de filosofía, platónico, con esta situación podría ser el de la caverna, que es un símil que aparece en su libro, el de aquel que regresa del exterior de la caverna y cuando cuenta lo que ha visto pues no le creen e incluso puede resultar pues un individuo peligroso para los que están dentro de la caverna y viven muy felices con las sombras de espectáculo, de espejismo que se les están mostrando. Ese símil que aparece en su libro, ¿de qué forma se manifiesta en la situación actual? En el caso este concreto que señalas de la caverna, pero en general lo que tú dices de cómo se ha contagiado este espíritu de farsa. Yo a veces comento de que nos encontramos ante una de tragedia y comedia al mismo tiempo. Es decir, porque realmente es una farsa lo que está ocurriendo. Creo que esta simpatía, por utilizarlo también con sus términos, es producto de lo que se ha estado realizando durante estas décadas pasadas, que es el allanar el discurso de la racionalidad por el discurso del sentimiento. He dicho el término de la simpatía, he dedicado un libro al tema de la empatía. La empatía es una de las palabras más peligrosas, porque ni siquiera es un concepto, porque el que está hablando de empatía no sabe lo que está diciendo. Es decir, porque incluso el término originario era la simpatía. Pero, es decir, esta extensión de lo sentimental en los individuos, basta ver las reacciones, el mismo sentimiento del miedo, la solidaridad. Muchos jóvenes piensan que actuando junto con los gobiernos y actuando junto con las autoridades se está ayudando a los ancianos, se está ayudando a los enfermos. Es decir, creo que este tipo de educación sentimental, ¿no? Pero en el sentido negativo del término, porque ya digo, choca con lo que es la realidad, no lo que están viendo al fondo de la caverna, sino de sustituir los razonamientos que les parecen aburridos, que les parecen además pues, de gente sin sentimientos, ¿no? De gente que no tiene emociones, que no tiene corazón, como nosotros, que tenemos corazón. Este posiblemente sea uno de los hechos que haya que pueda explicar cómo se ha contagiado, la comunidad, porque esto es otra de las cosas que asombra de esto, es decir, la unanimidad de todos los gobiernos, el que ellos sí que utilizan los mismos lenguajes, los mismos conceptos. Y luego, ¿con qué facilidad se ha contagiado la población con este discurso? Realmente esto da que pensar y da miedo.
precisamente, antes casi iba a decir el término solidario, que es otro que nos contagian, ¿no? Muchas veces cuando uno tiene ciertos reparos a cometer un acto que hoy recomiendan mucho hacer médico y que no voy a citar por temas de censura de YouTube, y uno pues muestra ciertas reservas, dice, no, yo no voy a, pues no, hombre, sé solidario, sacrifícate por la mayoría. Ese anteponer el bien, un supuesto bien común abstracto sobre el bien personal, que es una de las bases de cualquier totalitarismo, es decir, anteponer a la persona cualquier tipo de valor abstracto y maravilloso, tiene una manifestación muy clara y que quizás en extensión de uno de sus libros anteriores, de Dinero SL, tiene una de sus máximas expresiones en una cuestión completamente puesta a algo que usted ha defendido. Me estoy refiriendo al famoso eslogan principal de la Agenda 2030, que protagonizó un vídeo de 1,5 minutos que salió más o menos al tiempo de la pandemia, que empezaba diciendo no tendrás nada y serás feliz, casi como un nuevo mandamiento religioso. Y lo que usted ha defendido siempre en contra de, ya no solo de este principio, sino de otro tipo de actitudes, es la propiedad privada, ¿no? Que parece un valor hoy que nadie defiende, que nadie entiende la verdadera importancia que tiene la propiedad privada, y que precisamente es un valor que destaca por su ausencia en la Agenda 2030. Es decir, hay otro tipo de valores, pero parece que la propiedad privada no está por ningún lado, y es más, dicen que no vamos a tener nada y que vamos a ser muy felices, lo cual pues a mí por lo menos me genera ciertas reservas. Claro, es que sencillamente la operación está en marcha. Lo que intentan, y en cierto modo lo están consiguiendo, es anular la identidad de las personas. El juego consiste en desdoblar al individuo. Es decir, que el individuo sea como un muñeco parlante, es decir, por eso, es decir, que está repitiendo frases, es el ser otro, es decir, es crear un descontento con respecto al propio yo, ese discurso de la culpabilidad, por ejemplo, de Occidente, de los ricos de frente a los pobres. Muchos de estos jóvenes que yo digo que colaboran de modo entusiasta con esto creen que están realmente ayudando a la población, y lo que están haciendo es desdoblarse, hacer un papel, interpretar un papel. En esto creo que las redes sociales, que es uno de los fenómenos dominantes, yo en algunos momentos las catalogo como armas de destrucción masiva. Ocurre que, por otra parte, que el más o menos pues tiene su cuenta en Twitter, porque claro, si ya no ves la televisión, como es mi caso, como si ya no ves los periódicos, pues tienes que buscar algún otro medio de comunicación. Pero este juego de las redes sociales es el juego de la mentira. Es decir, los individuos están allí para mentir. El mismo hecho de los seudónimos, de jugar. En definitiva, hay una operación de desnaturalizar al individuo, de quitarle la identidad. Y por eso se ha hecho tantísima importancia. Yo tengo, por ejemplo, aparte de por el tema del libro, tengo una alerta en Google de las veces que aparece el término de empatía. Y bueno, y consigo un aluvión que es tremendo. Es decir, el que no sabe qué decir, esto tenemos que solucionar. Incluso creo que una ministra o un ministro se dijo que esto se soluciona con empatía. Es decir, esto es la empatía. Es decir, ¿pero qué es la empatía? Bueno, es el de crecepelo. Es decir, es el crecepelo. Es decir, es el milagro de los panes y los peces. Es decir, la solución de todo. Y aunque el tema es otro, pero si nos fijamos, el tema de la empatía se traduce en el lema ponte en el lugar del otro. Este es el ideal de la solidaridad. Deja de ser tú mismo, debes odiarte
a ti mismo por ser blanco, por ser occidental, por tener dinero, por buscar la felicidad, por querer ser rico, y sé con los otros, sé otro. Antes has comentado mi vocación en el cine. Claro, en el libro pongo algunos ejemplos. Creo que hay una película, entre las muchas que se podía, así como bajarlo en la literatura sería el ejemplo de Orwell, quizá el que se acerca más. En el cine, la de la invasión de los ladrones de cuerpos, de John Siegel, creo que es una película que verla ahora puede darnos muchas pistas. Es decir, creo que a todos nos está pasando, el que recuerde básicamente la historia, hay una invasión de seres del exterior microscópicos que se introducen en el interior de las casas y en un momento determinado aparecen las vainas y en las vainas se va produciendo el doble del habitante de la casa. ¿Esto qué es? Una ciencia ficción, creo que es lo que está ocurriendo. Y al cabo del tiempo se forma ya ese nuevo organismo que sustituye al otro. Ese te lo encuentras en la calle, te crees que es el mismo y es otro. Creo que a todos nos ha pasado en todo este año y medio que llevamos y la que te rondaré, de cuántos de nuestros amigos, cuántos de nuestros familiares no los reconocemos actualmente. Y te diría, es que este no es mi hermano, este no es mi primo, es que realmente no lo son. Los han cambiado. De ahí el interés por generar la huida del yo para entrar en una duplicidad y ser, pues, sencillamente un muñeco. Eso, si no tuviera las connotaciones que tiene, tendríamos que usar la palabra alienación, que tiene en filosofía ¿Sí? unas connotaciones puramente marxistas, pero la palabra, la definición exacta del diccionario O es si quieres, esa. enajenación. Es una enajenación, efectivamente, una salida de quicio, es sacar de quicio a las personas, pero no se nota, no hay manifestación física. Precisamente sobre el... Bueno, primero... Perdona, Sí. hay una manifestación física que es en el tema de la mascarilla. El ejemplo de la mascarilla es una pieza fundamental precisamente para borrar la identidad del individuo. Es decir, resulta, ya digo, antes os decía que lo trágico y lo cómico que se junta, cuando ves alguna imagen del Consejo Superior del Poder Judicial, los 5 jueces o los 4 jueces, y los ves, claro, ya digo, esto no sé si Google nos lo va a aceptar, pero digo, esto parece la banda de los 4, de cuando la viuda de Mao. ¿Quiénes son estos individuos? Pero ¿cómo tienen la cara? ¿Cómo tienen la cara para salir de este modo? Bueno, hablando en serio, lo que digo, el tema, el elemento de la mascarilla es un elemento clave en esto. Lo han dicho, ellos mismos lo han dicho, y creo que además incluso lo he oído en parte de la población, de que aunque no obliguen a llevar la mascarilla, yo voy a seguir llevando la mascarilla. Quiero seguir ocultándome con todo lo que hace, bueno, ese sería le dedico un capítulo a ello, y es que precisamente con la máscara el individuo cambia la personalidad y se transforma en otro individuo. Un individuo apocado, un individuo se coloca en la máscara, pongo ese ejemplo, problema cotidiano, vas por la calle sin mascarilla, de frente viene un individuo con mascarilla, que puede ser un individuo tímido, apocado, un pobre hombre, pero se siente crecido
y no se va a apartar. Tendrás tú que cambiarte de acera. Tendrás tú que cambiarte de acera o cubrirte. Pero él te ha podido en el duelo en Oca y Corral, en el duelo que se está produciendo. Entonces, claro, este es el elemento que decía yo, que no nos encontramos en una guerra convencional, porque los que han organizado esto y promueven esto saben que la gente no quiere guerras. Y la gran operación está en, y es gente, no caigamos en la burla, no caigamos, es gente que sabe perfectamente cuáles son los vicios de la población, los defectos de la población, y saben por dónde atacar. Totalmente. Otro mal que ha criticado es el de pobrismo. De hecho, le dedica un artículo en su blog, el Libre Pensamientos, bastante gracioso con Brad Pitt, entre otros personajes por ahí, pues haciendo esta apología del pobrismo. Y yo solo quiero hacer un apunte, y es con respecto a estos voluntarios, ¿no? Estos jóvenes. A mí alguna vez me ha pasado que voy acelerado por Madrid, me asalta alguno, tiene un minuto y tal, me dan ganas de pararle yo a él y decirle, mira, sabes que esto es esclavitud, ¿no? Es decir, que cuando tú estás haciendo un trabajo no remunerado es la definición exacta del esclavo, ¿no? Y si encima me dices que lo haces voluntariamente, pues es que eres un esclavo convencido. No lo digo a decir, quizás si me pusiera mascarilla me entraría el valor para decírselo, pero lo que sí quería preguntar, aparte por este término del pobrismo, es por otro tema que quizás esté conectado y que aparece en el libro, que es el de aldea global, el del aldeano global. ¿No? Un fenómeno que tiene que ser explicado con lo que se llama globalización, no sé si con el globalismo, pero sí con una sensación, es como una especie de no sé si decir milenarismo, nuevo milenarismo, ¿no? Ante pues el clima, ante el feminismo, es decir, que parece que estamos acosados constantemente por una serie de amenazas que nos van a llevar a la destrucción del planeta, y que para evitar que esas amenazas destruyan el planeta, primero tenemos que trabajar conjuntamente, cuando la filosofía ha demostrado perfectamente que los problemas hay que atajarlos de forma local, es decir, los problemas son locales, que hay que actuar localmente, no como si todos fuéramos una aldea global y todos los problemas nos incumbieran a todos, pero sí que gracias a estos supuestos problemas se están tomando medidas para cambiar nuestras vidas, lo cual también nos podría llevar a pensar en un totalitarismo que de nuevo nos pide que renunciemos a nuestra individualidad en pos de un supuesto bien común, que además es que no es científico, por más que ellos digan que es científico, que es sociológico, que es antropológico, etcétera, no está demostrado para nada ni el tema de la calentología, ni desde luego el tema del machismo tan terrible, ni otra serie de temas, ¿no? Ni la redistribución esta famosa de la riqueza, ni etcétera, etcétera. Sí, efectivamente tiene mucha relación los conceptos de globalismo, del pobre. El pobrismo es sencillamente la apariencia de un canto a la figura del pobre, pero es lo que sabemos por la historia del comunismo, que es un odio al pobre. Nos quieren convertir a todos en el lema este que decías tú de la campaña, quieren empobrecer a la población, porque es la manera de que todos seamos iguales, pero igualmente pobres. Es la demonización del dinero. Esto le dediqué el tema del libro anterior, de Dinero SL, el hecho de que no se puede ni siquiera hablar del dinero, es de mal gusto hablar de dinero, bueno, por dinero no va a ser, cuando realmente las sociedades funcionan a partir de ahí, y lo que hace realmente libre a los individuos es la riqueza de las naciones. Y claro, esto nos lleva a lo que comentabas del tema del globalismo y de lo aldeano. El globalismo es una ideología y la globalización es un fenómeno. Son dos conceptos que tampoco hay que confundir.
La globalización yo la veo con simpatía, además creo que es, y con agrado, creo que efectivamente es un fenómeno importante que ha creado muchas... El problema está cuando lo que se entiende como una apertura de los mercados, es decir, un mercado libre, que sería la concepción liberal, es decir, del mundo global, un mundo interconectado, es decir, frente a los enemigos de la libertad que presentan al liberal como un individuo huraño, es decir, encerrado en sí mismo, es decir, contando los dineros. Es decir, la concepción más social que hay es la concepción del liberal que intenta extender precisamente la riqueza, no redistribuirla, es decir, no caer en la trampa de que uno es rico porque el otro es pobre, sino darle a todos la posibilidad. Que es, por otra parte, por eso digo lo del odio del pobre, porque lo que no puede soportar el comunista es que el sueño del pobre sea dejar de ser y ser rico. Es el odio de clase puro que sentía el propio Marx, eso está bastante estudiado, es decir, que el propio Marx lo que tenía era una especie de odio porque los otros tuvieran dinero. Hay una frase que dice Enrique Diego que me gusta mucho, que es: a los socialistas le gustan tanto los pobres que se encargan de multiplicar, ¿no? Bueno, yo quisiera preguntar ahora por otro problema que estamos viviendo, que es el de la ciencia y el de los especialistas. La ciencia, yo diría casi que pronunciado con letras mayúsculas, es decir, aunque cuando alguien pronuncia algo no se puede ver si es con mayúscula o con minúscula, obviamente, yo viendo la televisión me da la sensación de que hay ciertos tertulianos que cuando dicen la ciencia lo dicen con mayúsculas. Y no solo esto, sino que nosotros nos vemos abocados a tomar decisiones como vacunarte con A, vacunarte con B, etcétera. Y sin embargo, cuando uno toma una perspectiva más crítica que, digamos, pues meterte en ese redil, pues aceptar, venga, o me vacuno con A o B, no, tomas una decisión un poquito más importante y no voy a decir cuál. Parece que, bueno, a mí varias veces me han dicho, pero bueno, si no has estudiado biología, bueno, si no eres sanitario, bueno, es decir, el mal de los especialistas, muy de nuestro mundo, donde parece que un saber universal o el individuo crítico que se informa sobre un tema y que sin necesidad de una titulación, bueno, antes comentabas el tema de los profesores universitarios, yo he tenido profesores de literatura que estoy convencido de que no han abierto demasiados libros, habrán abierto muchos manuales, pero no muchas novelas, por ejemplo. Es decir, que un título no te da el saber, tú puedes sencillamente estudiar tus temas, aprobarlos y puedes en cambio dar con un autobusero que sepa mucho más de filosofía o que sepa mucho más de literatura. En fin, no quiero generalizar tampoco esto, no creo que se dé mucho, pero se puede dar. Lo que quiero decir con esto es que la titulación, el ser un especialista, no significa que sea el único que pueda hablar sobre un determinado tema, sino que un individuo crítico, si se informa, si está bien informado y usa su buen juicio, es perfectamente capaz. Y eso es algo que has denunciado, tanto el tema de la ciencia como el de los especialistas, además, si no recuerdo mal, citando a Ortega en un artículo a este respecto. ¿Cómo podemos un poco combatir estos males que parece que es que si uno no es sanitario no puede hablar sobre las medidas que se están tomando? Pues porque todo esto que señalas pertenece al mismo planteamiento, que es devalorizar los conceptos, devaluarlos. Ocurre con el tema del dinero, es decir, condenar el dinero, ¿por qué? Porque lo que no se consigue con dinero, lo que no se consigue, por ejemplo, mediante el comercio, se consigue mediante la fuerza, se consigue mediante la violencia. El arte de la fuerza y de la violencia es la política. Es decir, lo que no consigues con dinero, lo vas a conseguir con la política. Pero no es que porque estés en política para conseguir el dinero, sino precisamente porque uno sustituye al otro. Las relaciones del dinero, las relaciones comerciales, el mundo económico, es el mundo de la libertad, es el mundo de los contratos, es el mundo de los convenios, de los acuerdos, de la palabra dada. El discurso de la política es el discurso de la violencia.
es el discurso de la ley, el discurso del ordeno y mando. Demonizando el dinero, lo que haces es que con el dinero no vas a conseguir nada, te vamos a impedir llevar el dinero en efectivo, no vas a poder sacar más de 5.000 euros o de 2.000 o de 500 y si seguimos hablando dentro de poco van a ser 10. Pero en cambio, si te unes con o te arrimas al campo de la política, vas a conseguir más cosas. Creo, esto daría para muchísimo más, pero creo que esta es una de las razones que explican este fenómeno que también desconcierta a mucha gente, y es cómo la gran parte de corporaciones, empresas, compañías están utilizando el discurso de la doctrina oficial. Es decir, la Cámara de Comercio no se ha opuesto a esto, el Colegio de Médicos no se ha opuesto a lo que está ocurriendo, el Colegio de Abogados no se ha opuesto, es decir, ponemos estos despachos para ayudar a los damnificados por la situación. Y algo similar ocurre con el tema de lo que estás diciendo del científico. Es decir, ¿por qué colocan la figura del científico como el modelo en el cual hay que cogerlo? Porque lo están haciendo quienes se han dedicado durante décadas a destruir la educación, a destruir la ciencia, a destruir el pensamiento. El que cualquiera puede ser doctor, actualmente, ¿verdad? Y sobre todo la política pues puede ayudar mucho a ser doctor. Actualmente un título, cuando digo actualmente me refiero a la tradición que ha explotado ahora de modo más claro. Pero el que alguien se presente actualmente como un profesor de universidad, con todos los respetos, o sin ningún respeto, pues pon el elemento de la sospecha, porque ya no es ningún mérito, porque si no dirías, ¿cómo has...? Porque en eso yo he estado muchos años en el tema de la enseñanza y creo que lo conozco. Lo primero sería preguntarle cómo has conseguido esa plaza. Y lo más probable ocurre cuando quitaron las oposiciones libres. Es decir, ya todo fue de compadreo. Y bueno, ya digo, por darle también este elemento, hasta un astronauta puede llegar a ser ministro. Bueno, por no quitarle más tiempo, le voy a hacer dos cuestiones finales. La última será de tipo más literario, pero por tratar otro punto muy interesante, se van a quedar fuera varios del libro, es sobre el tema del ciberleviatán. Porque si Hobbes hablaba del leviatán, el ciberleviatán, que era el Estado, el ciberleviatán sería una especie de versión, no sé si decir, posmoderna del mismo término. ¿En qué consiste ese ciberleviatán? ¿Cómo identificarlo? Y sobre todo, ¿de qué forma podemos combatirlo? Vamos a ver, yo pertenezco a una generación en la cual, a lo mejor no como la tuya o otra, es decir, que ya han crecido con Internet, es decir, con el mundo informático. Yo me he encontrado con esto y el primer movimiento de lo que fue Internet, fíjate que hablo en pasado, de lo que significó, es decir, Internet como una red global en la cual existe la cooperación de un modo, pues, libre. Es decir, tú compartes, por ejemplo, ese odio con la piratería de bajar películas, bajar libros. Evidentemente, tú estás compartiendo es decir, este elemento de una sana... un sano encuentro e intercomunicación entre las personas, siempre en el plano de la libertad, pues generaba unas posibilidades inmensas y tremendas. Yo, a diferencia de otros intelectuales contemporáneos, también españoles, que siguen siendo muy fans del tema internauta, yo cada vez soy más escéptico
y precavido con lo que es el mundo de Internet. También en algún momento califico actualmente la navegación por Internet como un campo de minas. Creo que era hoy mismo, es decir, que he visto en uno de los enlaces en Twitter, creo que era una revista de tipo legal, que decía que más de la mitad de los internautas no tenían ningún problema con el hecho de dar datos, sino y que no veían ningún problema en esto. Quizá lo más dramático de la actual situación, cuando algunos ahora se están rasgando las vestiduras con respecto al control, a saber de lo que estamos hablando, esto, vamos a ser sinceros, ha comenzado en un universo de las redes sociales donde la gente voluntariamente está dando la información. A veces de un modo obsceno, a veces de un modo impertinente, por ese puro exhibicionismo. Entonces, cuando me refería al tema del campo de minas, por ejemplo, dices, ¿qué es lo que podemos hacer? Mi posición, yo no voy a decir a la gente lo que tiene que hacer. Pero de luego yo cuando me encuentro con una página que me dice por su seguridad acepte todas las condiciones, acepte las cookies, yo sencillamente cambio de página. Todo esto es una mentira. No, es que nosotros cumplimos la legalidad, sabes que es mentira. Hay páginas que intentan entrar, no quiero hacer publicidad, pero hay, digamos, la mejor página de cine que hay actualmente, IMDb, no te pide esto. La famosa Wikipedia no te pide, es decir, porque quieren precisamente que acudas ahí. Lo que creo que podríamos hacer es, por lo menos, no de colaborar, no ponérselo fácil. Pues la última pregunta se la quiero hacer un poco para desahogar, para que quien nos esté viendo y se encuentre ya sin duda desasosegado, pues respire un poco con una recomendación. Mi intención al menos no es esa. No lo sé, pero bueno, yo creo que... No tampoco mentir. No, Ni mostrar un mundo falso de la caverna. No, exacto. Yo creo que no es cuestión suya, evidente. Yo, de hecho, comparto lo que dice. Yo creo que es una cuestión de la pura actualidad y de la perspectiva a la que nos enfrentamos. Pero su libro, que está en formato digital, lo cual es curioso, porque ha ido ganando apéndices y precisamente los apéndices han reflexionado, han hecho una meta-reflexión sobre el propio formato digital ante una perspectiva precisamente pues de decadencia del formato físico, del antiguo mundo del libro, de las librerías de viejo, etcétera. Y uno de los apéndices que me dijo, y espero que no le importe que lo revele, que está preparando, es sobre el mundo rural, etcétera. Y quería preguntarle por la figura de Thoreau, el autor de Walden, el autor de Desobediencia Civil, del que habla en el libro, del que habla en el blog. Es más, yo he leído Desobediencia Civil, he leído Walden, pero los leí hace tiempo y en su blog, en Libre Pensamientos, al volver a encontrarme con ciertas citas, claro, yo no las recordaba y ganaban mucha actualidad. Estoy recordando especialmente una que citaba en el que habla de que el Estado ha irrumpido en su vida, en sus asuntos privados, ¿no? Que creo que también es muy interesante. Bueno, este personaje, para quien no le conozca, que se fue a una cabaña construida por sus propias manos en Walden Pond, que luego ha habido mucha controversia, porque si resulta que se iba a la ciudad y demás, y que acabó siendo arrestado porque se negaba a pagar impuestos para financiar la guerra contra México, que por cierto también es una perspectiva curiosa, es decir, cuando uno no está de acuerdo con la política que sigue el Estado, pues dejar de financiarle con sus impuestos como una de tantas formas de desobediencia civil puede ser un método eficaz de propuesta, aunque al final acabe uno dando con sus huesos en la cárcel, como le pasó al bueno de Thoreau. Bueno, pues esta figura, un poco, ¿qué reivindicación podemos hacer de ella hoy? Hombre, a mí la figura de Thoreau me resulta muy agradable. Es
Creo que en él se reúne, es un gran escritor, es un gran escritor, es un pensador de primera categoría, es un espíritu libre, y de caminante. Creo que si nos oye, este último rasgo sería el que más agradecería que lo definiéramos como un de caminante. Thoreau es, yo lo he dicho a veces también con respecto a mí, por lo menos cuando podía pasear libremente, de que yo pertenezco a los pensadores de que pensamos con los pies, además, jugando con la expresión, porque que era el gran sueño también de Thoreau era precisamente en sus paseos largos, es decir, que es sin ningún destino en concreto, pues se dedicaba a pensar, a hacer sus divagaciones y sus ensoñaciones. Y entonces, bueno, pues por eso digo que especialmente el paseo es el hecho de andar con los pies. A mí, yo digo, es un personaje que parece muy interesante. Hay que situarlo también, y yo creo que conviene ser estudiado. Pertenece además a un movimiento, la figura de Emerson, es decir, era un poco Waldo Emerson, un ensayista norteamericano que alrededor suyo se juntaron gente donde estaba también de Thoreau, Walt Whitman, Margaret Fuller, y un caso curioso, incluso el abolicionista John Brown, es decir, al cual le dedicó él. Era un pensamiento radical, que sobre eso también he escrito algunas cosas, a diferencia del movimiento de conservador, lo que son las figuras del radicalismo, como realmente lo era Thoreau, creo que eran importantes. Ortega lo decía también. Él decía que su pensamiento era un pensamiento radical porque él lo entendía en el sentido estricto, que era ir a la raíz de las cosas, a la raíz de los problemas, y como decías tú antes, creo que es lo que deberíamos hacer mientras nos dejen llamar a las cosas por su nombre. Pues con eso llegamos al final del programa. Ha sido un placer tenerla aquí, Fernando Genovés. Para quien quiera saber más, pues ya lo sabe, su blog Libre Pensamientos y su libro El virus enmascarado. Voy a dejar las descripciones ambos en la descripción del vídeo, el enlace de ambos. Y solo me queda, pues de nuevo, agradecerle su presencia, agradecerle también la labor que hace con ese blog y que hizo, pues por ejemplo, escribiendo cuadernos durante el confinamiento y con pues su obra presentando reflexión, pulcritud lingüística, etcétera, en estos tiempos donde no son precisamente cosas que abunden en la noosfera. Pues también darle las gracias a los espectadores por su tiempo, por su atención, y volveremos pronto en Puro Vicio, Cine y Literatura con más programas. Hasta pronto.